aprovechemos también esta oportunidad para pedirle a Dios que bendiga la semana que está por comenzar, para que Él la sostenga con su amor, con su misericordia. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos también nosotros al Dios justo, pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo, con él formó al hombre, le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente de Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles
despreciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra del Señor. Pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve
conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tome el asiento, por favor. Ya había preparado mi reflexión, pero repasando nuevamente salen nuevas ideas. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es el pecado que vemos en la primera lectura? En el libro del Génesis, con Adán y Eva. La desobediencia. ¿Y creen que ese no es el pecado? El pecado es sentirse o querer ser como Dios. Hoy vemos que es un árbol, dice el árbol de la vida. Es un árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el tentador, la serpiente, que era el más astuto de los animales que Dios había creado, pues empieza a hacer su labor. Muchas veces le echamos la culpa al demonio de lo que cometemos o hacemos como seres humanos. Ese es simplemente el actuar del demonio. Posteriormente de esta narración del libro del Génesis, llamará a Dios a Adán, a Eva, y les dirá precisamente: ¿acaso comieron? ¿Por qué? Porque hoy se presenta precisamente en esta parte del libro del Génesis, cómo el tentador pasa a hacer algo agradable lo que para Dios no es agradable. Y fíjense cómo el demonio utiliza mismo a Dios. Porque la serpiente le dice a Eva: bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. Y fíjense, dice también: era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Como a veces, mis queridos hermanos, el pecado se nos presenta de esta manera. Se nos presenta agradable,
deseable, queremos tenerlo para alcanzar sabiduría. En esto consiste el pecado original. Y el pecado original, por más que se nos haya borrado con el bautismo las secuelas, nosotros cometemos el pecado original constantemente. Y también otra de las cosas que entra en el mundo, aparte de la muerte, entra la morbosidad. Porque dice, descubrieron que estaban desnudos. Y fíjense cómo para nosotros las normas, las costumbres, pues nos impiden andar desnudos por la calle. Hay tribus donde todavía viven desnudos. ¿Será que no existe la morbosidad o sí? ¿Quién sabe, verdad? Porque no sabemos las costumbres ni las maneras de vivir de esas personas. Pero cuando hemos sido de alguna u otra forma civilizados, cuando se nos ha dado de alguna u otra forma cierta educación moral, porque la moralidad para Santo Tomás de Aquino no era más que el crecimiento como personas, como seres humanos. Pasamos de ser simples criaturas a tener una dignidad. Por eso hoy esta cuestión de los famosos Terians o Terians, no sé cómo se llaman, es un absurdo total. Porque si bien es cierto fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, debemos de procurar siempre la identidad como lo que hemos sido creados. Si bien es cierto antropológicamente, al momento de querer hacer una identidad propia, la identidad propia muchas veces se ve minada, se ve menoscabada por lagunas, por deficiencias que tenemos en cada uno de nosotros. Hablábamos en algún momento de heridas desde la infancia. Eso lo vamos llevando más adelante, las heridas del rechazo, las heridas de la indiferencia, las heridas de tantas cosas. Pero aquí vemos que Dios nos ha creado buenos. Simplemente el hombre decidió elegir lo malo. Y fíjense, en la segunda lectura vemos cómo por el delito de uno solo reinó la muerte, pero por el sufrimiento, por la justicia de otro, reinó la vida. Aquí mismo se justifica el por qué es más importante el Viernes Santo, la adoración de la Santa Cruz y toda la liturgia, más que el Vía Crucis. Porque gracias al instrumento de este árbol, donde Cristo fue cortado, se nos obtiene la salvación. Y muchas veces vamos todo el pueblo a hacer el recorrido del Vía Crucis, pero a los oficios de la tarde ya ni quien regrese. ¿No? El Vía Crucis es un ejercicio de piedad popular y bien se puede hacer o no se puede hacer. Lo más importante es la lectura de la Pasión, la oración universal, la adoración de la Santa Cruz y propiamente la Sagrada Comunión, para que no nos dejemos vislumbrar. Inclusive si fuéramos Iztapalapa con su gran Vía Crucis, eso no es importante. Lo importante hoy, estas dos lecturas nos dan a conocer lo verdaderamente importante. Bueno, y por otro lado, ahora sí va mi reflexión. Iniciamos hoy nuestro camino cuaresmal, un camino que nos debe de dar las herramientas para transformar nuestras vidas. Es una invitación para que en el silencio o en el desierto ver de frente nuestras propias tentaciones y reformar nuestra identidad como verdaderos cristianos. Para ello necesitamos, como Jesús,
el silencio del desierto. Muchas veces vivimos ajetreados con tanta prisa que no nos damos la oportunidad de hacer silencio interior. Porque en el silencio podemos encontrar que es un lugar en donde podemos entrar en nosotros mismos y confrontarnos con nuestras tentaciones, descubrirlas y con la ayuda de Dios superarlas. Ayer se presentó una pareja que pretende casarse, ya tienen años viviendo en unión libre. Y en la presentación la mujer me dice: mi marido fue infiel, pero he decidido perdonarle porque eso es lo que me ha enseñado Jesús. ¡Qué madurez! Y al último, pues, la invitación es esa, a mantenerse fieles en ese amor. ¿Por qué lo digo? Porque las tentaciones siempre están al descubierto. Para un hombre pudiera ser muy fácil, como a Eva. Vio que el fruto era agradable, era apreciado, era codiciado, y comete el pecado. En la medida que nos internamos en el silencio, veremos cómo empieza a haber claridad de nuestros pensamientos. Descubriremos a la luz de la oración qué cosas que hoy nos parecían normales no lo son, o al menos no lo son tanto, y que más bien son tentaciones que se van adecuando a nuestra vida, lo que nos permite vivir con mayor comodidad en el mundo de hoy, pero lejos de la perfección cristiana que Dios nos pide. Hay católicos que dicen: pues yo para qué me confieso si no tengo pecados. Pero hay distintas maneras de pecar. Desde la vista, el pensamiento, la palabra, la obra y la omisión. De esas distintas maneras pecamos. Y decía uno de los padres de la iglesia que el hombre peca más de 70 veces al día. Imagínense. Y aquel que venga y diga que no tiene pecados, por favor, ahí lo decimos, desde que el primer hombre decide entrar el mal en esta vida. Por otro lado, mis queridos hermanos, también las tres tentaciones del desierto de Jesús hoy en día tienen otro rostro que como en las de Jesús están bien enmascaradas para que no nos demos cuenta de que nos acercamos al desfiladero. La tentación del pan hoy la podríamos encontrar en esa invitación para convertir lo sagrado en algo puramente material y profano, a dejar de ver las cosas, la obra de Dios, a ver nuestras prácticas religiosas simplemente como actividades del domingo y sin mayor significado y sentir que con esto ya cumplimos. La segunda tentación en la parte más alta del templo, se quiere forzar a Dios a intervenir. Muchas veces hay muchos cristianos que también son de este tipo. Quieren forzar a Dios a que les haga tal o cual milagro, cuando la verdadera fe no tiene que estar supeditada a milagros. Quizá hoy muchos viven esa tentación buscando usar a Dios para fines egoístas, beneficios egoístas y muchas veces mundanos. Finalmente, la tentación del tener o del poder, que es la tercera, nos lleva a pensar en que no necesitamos a Dios. Mi conocimiento, influencias, mi dinero son suficientes para lograr lo que yo quiero, dejando
dejando a Dios fuera de la ecuación. La clave para superar todo esto, como lo he dicho, es dejarse guiar por la Sagrada Escritura y ajustarse a ella en todo momento. Fíjense cómo responde Jesús. Jesús responde con la palabra de Dios. Pero también el demonio puede utilizar la misma palabra de Dios para seducirnos. Vean en el libro del Génesis. Para tentar a Eva, ¿qué le dice la serpiente? Bien sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol, serán como dioses. Utiliza a Dios para llevar a cabo su fin. Hay un escritor de apellido Dostoyevsky que en su novela, y eso lo dice el Misal, me gustó, por eso lo puse, en su novela Los hermanos Karamazov afirma que estas tres tentaciones están condensadas todas las contradicciones de la naturaleza humana, indicando que todos de algún modo las tenemos, o si se prefiere, las padecemos. Estas tentaciones son generadoras de muchos males, pues están en la raíz de cualquier pecado que se piensa o se comete. Me hacía pensar en un hecho que pasó en mi pueblo. Había una familia muy rica. Cuando faltan los padres, los hijos se empiezan a matar entre ellos. Y al final de cuentas nadie quedó. Y toda la fortuna que peleaban, ahí se quedó. Vean cómo, y ahí está la tercera tentación. El querer tener más, llevó a la destrucción de una familia. El último evento fue que detrás de una barda estaban sentados algunos integrantes, eran como 7 u 8 personas, y llegan desde atrás con una metralleta y a todos los matan. Esa fue la última. Pero recordemos una cosa: la Cuaresma es un tiempo para identificar nuestras áreas de tentación, teniendo la certeza de que Dios nos asiste siempre con su gracia, como lo hizo con Jesús. Para un ejemplo, tenemos que hacer precisamente ese silencio interior y buscar algunas formas de superar cada una de estas tentaciones. Pues en la medida de que cultivemos el silencio, la oración y la solidaridad, se logrará vencerlas y caminar libres hacia Dios. Por eso a Jesús no le costó entregar su vida. Por eso a Jesús no le costó llegar hasta la cruz. ¿Por qué? Porque sabía de que no estaba solo. Sabía de que tenía alguien quien le apoyaba y le ayudaba. Por eso decide entregar su vida, su amor por el género humano. Dice el Papa Francisco, y con esto termino: no podemos sostener una espiritualidad que olvide al Dios Todopoderoso y Creador. De ese modo terminaríamos adorando otros poderes del mundo, o nos colocaríamos en el lugar del Señor hasta pretender pisotear la realidad creada por Él sin conocer límites. Por eso, mis hermanos, siempre es necesario tener a Dios delante de nosotros. Una persona que diga que no necesita a Dios es una persona verdaderamente vacía.
tentaciones, dice el mismo Jesús, a base del bien. Nunca nos dejemos, mejor dicho, nunca nos cansemos de dejar hacer el bien, porque es lo que nos ayudará a seguir caminando y a vencer toda tentación. Con respecto al pan, por eso el ayuno también en la Cuaresma. ¿Cuáles son los días obligatorios de ayuno? Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Los otros viernes ya es decisión de cada uno. Pero lo que manda la Santa Madre Iglesia es miércoles de ceniza y Viernes Santo. El ayuno es desde que te levantas, pasan 8 horas sin comer o tomar algo. Hasta que pasen esas 8 horas, pues ya podemos comer alimento. Fíjense, ¿por qué la tentación también del pan? ¿Por qué vence Jesús esta tentación? Tenía hambre, y tener hambre es muy normal, pero Él se hace violencia a sí mismo. Y aquí es donde tenemos que, como iglesia, recapacitar, ser capaces de solidarizarse con el que no tiene nada. Imagínate nosotros 2 días que ayunemos, no te va a hacer nada. A menos de que estés enfermo de la diabetes, porque pues ahí sí, uno tiene que comer algo porque si no, te da el bajón. Pero es manera de solidarizarme con quien no lo tiene. Así que, mis hermanos, pensamos las tentaciones. Hay que vencerlas, pero de la mano de Jesús. ¿Cómo? Guiados también por el Espíritu a través de su palabra. Y así sea. Pónganse de pie. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pero en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a toda su Iglesia la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de la mala conducta y retornar al camino del bien. Oremos. Para que la luz de Jesucristo ilumine a los catecúmenos que se están preparando para el bautismo, oremos. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan esclavizados a sus posesiones, oremos. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros el Señor nos conceda la conversión, oremos.
Pedimos por nuestras familias, hoy aquí representadas, para que Dios nos conceda mucha salud, trabajo y bienestar. Oremos. Pedimos por Pascuala, Franco Espinosa, Antonio Ramírez, para que Dios les conceda la vida eterna. Roguemos al Señor. Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos iniciar el camino cuaresmal con la fuerza de tu palabra, para que lleguemos con gozo a las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos un acto de fe, de amor, ante Jesús que se hizo Eucaristía. Nos ponemos de rodillas para recibir a Jesús sacramentado. Bendito, bendito, bendito sea Dios,
alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de su boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir la bendición. La pedimos de manos de nuestra Madre Santísima. Juntemos nuestras manos y digamos: dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solamente un avisito. El Padre va a ir a ejercicios espirituales. Ojalá que no se presente alguna situación complicada, pero cualquier situación pues la pueden ver aquí con la secretaria para cualquier asunto, porque sí, se va, creo que el lunes, martes y miércoles se va de ejercicios junto con los padres de su generación para que lo tengan en cuenta. Y el jueves creo que está por aquí, entonces, y si no, pues también vemos la situación para yo acompañarles. Tengo formación ese día con los grupos, entonces pues para que lo tengan solamente en cuenta. Bueno, creo que sería todo. Y pues bueno, también otra cosa, están haciendo los diagnosis. Bueno, para que también tengan esta disponibilidad, si alguien les pide poner una mesita en el cuadrito de la estación, pues reciban. Les digo, es un ejercicio de piedad muy saludable, pero pues hay que participar todos también. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, podemos continuar en paz. Demos gracias. Que pasen todos bonito domingo y bendecida semana para todos.